Hola, ¿cómo te encuentras? Nuevamente, mi nombre es Pedro Gabriel Ramírez y a nombre de Consultoría y Capacitación en Sistemas, te doy la bienvenida a nuestro video número 3, en el cual te vamos a enseñar cómo administrar objetos de una base de datos a través de sentencias de SQL, sentencias de ML y sentencias de DL. En el video anterior creamos una base de datos, le creamos 4 objetos tipo tabla y pudimos observar cómo pudimos otorgarle privilegios, crear atributos a través de sentencias como create, a través de sentencias como alter y a través de sentencias como drop. Estas sentencias nos brindan la posibilidad de crear objetos, alterarlos o modificarlos y o eliminarlos. Hoy vamos a dar inicio a nuestro video número 3, iniciando nuestro SQL Server Management Studio, el cual nos permite interactuar con la base de datos de una manera muy gráfica, de una manera a través del lenguaje. Me voy a conectar a través del Database Engine a mi instancia con autenticación SQL y voy a entrar con el usuario SA. Este usuario SA lo creamos durante el video número 1 en la instalación de SQL Server 2014. Ya tiene una contraseña asignada, la cual la acabo de escribir y le doy conectar. Y me conecta a mi instancia, la cual la podemos observar. Aparecen las bases de datos, aparece la base de datos video, la cual creamos en el video anterior con sus 4 tablas y algunos otros atributos. Para dar inicio a la práctica de este video número 3, voy a abrir un nuevo query y me voy a llevar las sentencias de mi práctica de este video. En este video vamos a crear un usuario. Vamos a crear un usuario llamado Mary. Vamos a crear un usuario, lo creamos en master. Recordemos que master guarda información de mis bases de datos. Es una base de datos que guarda información de la base de datos. Datos acerca de los datos, es decir, metadatos. Entonces, todo lo que yo haga va a estar guardado en master. Todos los objetos, todas las modificaciones se crean en master. Entonces, me conecto a master por si no lo estoy. Por ejemplo, si estoy conectado a cualquier otra base de datos, bueno, con esta sentencia me conecto a master. Luego tengo la sentencia create. De nuevo, creo un objeto. Recuerden que dentro de las sentencias DDL, Data Definition Language, tenemos 3 sentencias básicas: create, alter y drop. Create crea el objeto, alter lo modifica, lo altera y drop lo elimina. En este caso vamos a crear un objeto tipo login, es decir, un objeto que le permita la conexión a una base de datos. En este caso, el objeto login se llama Mary y la password o el password, la contraseña va a ser 1234. Es una password de prueba, es una password para efectos de entrenamiento. La base de datos default o por defecto va a ser video. Video es una base de datos que acabamos de crear en el video anterior. Y el lenguaje por defecto va a ser el inglés de los Estados Unidos, US English. Entonces, este parámetro nos brinda el idioma con el que se va a conectar, la base de datos por defecto a la que se va a conectar, el password y el nombre del login. Que también le estamos poniendo el parámetro de que cheque la expiración, va en on, y que cheque las políticas de creación de passwords.
Y la sentencia go, como ya lo habíamos dicho, le crea la persistencia. Posteriormente nos conectamos a video, creamos un usuario. Recuerden que arriba creamos un login, un objeto login. Ahora después creamos un objeto usuario para que se pueda loguear, un objeto usuario, Mary, for login Mary. Recuerden que el objeto login Mary lo creamos con anticipación. Y luego alteramos este login y lo habilitamos. Ok, voy a seleccionar mi primer grupo de sentencias. Palomita, dice que es correcto. Y entonces le doy ejecutar. Y me dice comando exitosamente creado. ¿Qué quiere decir? Que acaba de crear un objeto login que se llama Mary. Aquí está, es un objeto login. Y luego me voy a conectar a video. Video es mi base de datos. Dentro de video yo tengo la parte seguridad y tengo la parte usuarios. Y puedo observar que solo tengo el usuario DBO, Database Owner, el Guest, el Information Schema y el sys. Entonces voy a crear un nuevo usuario en la base de datos video. Lo creo, me conecto a video y creo un usuario llamado Mary que tenga los privilegios de login Mary. Entonces lo palomeo, dice que está correcto y lo ejecuto y me dice comando exitosamente creado. Luego altero el login Mary que creamos acá arriba y lo habilito. Excelente. Teóricamente, si yo cierro mi pestaña Users, le doy a actualizar y la vuelvo a abrir en mi base de datos video, teóricamente no está. Voy a de nuevo actualizar, cierro, actualizo, abro mis bases de datos, abro la parte de seguridad y aquí en login veo que ya está Mary. Me voy a video. Si me conecté a video, sí, o lo hice en... Ok, bueno, ahorita vemos. Y en la parte de video me conecto a usuarios, lo cierro, lo abro y aquí está. Tengo mi usuario Mary. Mi usuario Mary con los privilegios que aquí tenemos. Vamos a probar que se conecte este usuario que acabamos de crear. Entonces, a mi sentencia le doy connection y que cambie mis parámetros de conexión. Recuerden que aquí llegué dándole clic derecho al ratón para que me brinde el menú contextual. Aquí en el menú contextual elijo connection, cambiar conexión. Y entonces le digo que a mi instancia con autenticación por SQL se conecte Mary con la contraseña 1234 que acabamos de crear y le digo que la recuerde. Connect. Y entonces se conecta. Aquí podemos observar que se conecta a mi sesión en la base de datos video. Se conecta a mi sesión en la base de datos video. Muy bien. Después le asigno privilegios. Le asigno privilegios al usuario Mary sobre la tabla género. Entonces lo selecciono y lo ejecuto. Me dice que no puedo garantizar, denegar o revocar permisos a SA, DBO o alguna otra entidad por mí mismo. Entonces lo que voy a hacer es connection, cambiar la conexión. Ahora me conecto por SA y System Administrator ahora tiene otros privilegios. Garantizo de nuevo mis privilegios de selección en la tabla género a Mary y me dice que no lo puedo encontrar. Obviamente estoy en la base de datos master. Me conecto a video, ejecuto, ya estoy conectado a video, garantizo los privilegios de selección y ahora sí, ya puedo
hacer selects con el usuario Mary. Asimismo, voy a crear un nuevo rol que se va a llamar compradores y le voy a dar autorización Mary. Creo un rol y me dice comando exitosamente creado. Entonces, yo aquí ya tengo, si le doy cerrar, actualizar, abrir, ya debo de tener un rol compradores. Y aquí está. Acabo de crear un nuevo rol en mi base de datos. Muy bien. Esta pequeña parte nos muestra cómo crear usuarios de la base de datos, crear objetos login en mi SQL Server que me permita tener un grupo de usuarios que se puedan loguear. En este caso, Mary es un usuario de base de datos que pertenece a un login. Puedo crear roles y puedo crear otro tipo de objetos con ciertas propiedades de conexión a mi base de datos. Bien, ahora vamos a darle un poquito de continuidad a mis bases de datos como tal. Cuando yo instalo mi SQL Server, no viene con bases de datos de ejemplo, solo las de reports. Sin embargo, Norwind, Poops y AdventureWorks no vienen en mi instalación. Entonces las tengo que instalar por separado. Vamos a ver cómo hago esto. Voy a cerrar mi query, le digo que no lo grabe. Voy a eliminar la base de datos AdventureWorks by. Voy a eliminar la base de datos Norwind by. Y voy a eliminar la base de datos Poops by. Ya no existen más. Y aquí lo podemos observar. Bien. Las voy a adjuntar. Entonces, para ello, le doy clic en un nuevo query y voy a copiar mis sentencias de adjuntar una base de datos existente. Adjunto a SQL un archivo de base de datos. Para ello, yo debo de tener a mis bases de datos físicamente. Y en efecto, las tengo en mi carpetita MasterDBA que creé en el video anterior. Recuerden que creamos una carpetita en C raíz llamada MasterDBA. Aquí yo tengo tanto mi base de datos video que creé en el video anterior, pero también tengo AdventureWorks, Norwind y Poops. Ambas, las tres bases de datos tienen un archivo MDF y LDF. Ya habíamos visto que el MDF es el archivo de datos, Master Data File, y el archivo LDF es el archivo histórico asociado a cada base de datos. Entonces, si se dan cuenta, tengo dos para AdventureWorks, 2 para Norwind y 2 para Poops. Debo de tener estos archivos físicos para poderlos adjuntar. Entonces, estas bases de datos que hoy ya no existen, las voy a sumar, las voy a adjuntar a mi SQL. Y así como estas, puedo adjuntar cualquier otro archivo de base de datos. Pensemos que se dañó el servidor y pudimos recuperar los archivos MDF y LDF. Bien, los podemos volver a adjuntar a otra instalación de SQL Server de esta manera. Para ello, nos hacemos referencia a un Store Procedure llamado AttachDB. AttachDB es un Store Procedure de sistema que nos permite adjuntar una base de datos. Los parámetros que le pasamos son el DBName, el nombre lógico de la base de datos. Recuerden que una base de datos tiene un nombre físico y un nombre lógico. El nombre lógico es para toda la base de datos. El nombre físico es para cada uno de los archivos que la componen. Entonces, de manera lógica, mi base de datos se llama Norwind y estos son los archivos que vamos a adjuntar.
los archivos que la conforman. Filename 1 y le damos la ruta física, Filename 2 y le damos la ruta física. Go. Bien, lo mismo para la base de datos pubs y lo mismo para la base de datos AdventureWorks. Bien, todo esto se hace en la base de datos master. Recuerden que master nos guarda datos acerca de mis datos. Metadatos guarda información de todas y cada una de mis bases de datos. Entonces, esto lo voy a hacer en master. Me conecto a master y ejecuto el primer store procedure sp attach. Y me dice que hay un problema. Me dice unable to open a physical file. No puedo abrir el archivo físico. Unable to open the physical file. Entonces, error del sistema operativo 5, acceso denegado. Esto quiere decir que no tengo privilegios de administración sobre mi carpetita. Entonces lo que voy a hacer es crearle privilegios. Esta es mi carpetita MasterDBA en la que voy a otorgarle privilegios. Entonces voy a propiedades, voy a ver las propiedades de esta carpetita y me voy a ir a la parte de seguridad. Y en efecto veo que no tengo el control total. Entonces lo que voy a hacer es editar. Y a cualquier usuario autentificado en mi equipo va a tener control total. Va a tener control total de mi carpetita, de mi folder. Le doy a aplicar. Me dice que error. Error al aplicar la información acceso denegado. Acceso denegado. Ok. Propiedades. Usuarios. Agregar. Permisos especiales. Control total. Aceptar. Error al aplicar. 2, 3, 4. Video log. Chéquense que estos privilegios no me los dijo para AdventureWorks, Norwin, Pubs. Solo lo hizo para las bases de datos de video. Quiere decir que estas bases de datos ya no puedo modificar sus privilegios porque ya están adjuntas, ya existen. Entonces ya no puedo modificar. Sin embargo, los demás archivos sí puedo, que fue lo que hice. Bien, ya tengo control total, le voy a dar a aceptar, minimizo y vuelvo a abrir mi Management Studio y vuelvo a ejecutar mi Store Procedure. Ejecutar. Comando exitoso. Lo mismo hago con Pubs, lo ejecuto. Comando exitoso. Ahora lo mismo voy a hacer con AdventureWorks. Comando exitoso. Quiere decir que no marcó ningún error al adjuntar mis bases de datos. Voy a cerrar las bases de datos, actualizo y las vuelvo a abrir. Y en efecto, veo que ya tengo mi base de datos Norwin, mi base de datos Pubs y mi base de datos AdventureWorks. Entonces, con estas sentencias lo que estoy haciendo es adjuntar archivos preexistentes de base de datos a mi SQL Server. Bien, una vez que los tengo, voy a darle continuidad a mi práctica. Le voy a dar continuidad a mi práctica y entonces me voy a la práctica en la cual tenemos ciertas sentencias. Le voy a dar copiar y voy a abrir un nuevo query y le voy a dar pegar. Y entonces vemos que tenemos
4 sentencias del tipo DML. 4 sentencias del tipo DML. Estas sentencias del tipo DML significan que son data manipulating, language, lenguaje de manipulación de datos, data manipulating language. Recuerden que en la práctica del video anterior vimos DDL, DDL, que son las siglas de Data Definition Language, lenguaje de definición de datos, y las sentencias que forman parte del lenguaje de definición de datos son create, alter y drop. Crea objetos, los altera y los elimina. Y el lenguaje de manipulación de datos, o DML, los opera, administra los objetos de base de datos que ya fueron creados. Los administra a través de un select, selecciona el contenido, update, actualiza el contenido, delete, elimina registros dentro de ese contenido e insert. Entonces, estas 4 sentencias no crean ni modifican objetos, mucho menos los eliminan. Estas 4 sentencias gestionan la información que vive dentro de estos objetos. Y entonces vamos a dar inicio a la primera sentencia. Una instrucción select contiene los elementos comunes usados en instrucciones de Transact SQL. Por ejemplo, para seleccionar nombres de contacto, números de teléfono de clientes, en este caso, por ejemplo, que viven en Estados Unidos, de la tabla Customers de la base de datos Norwind. Y aquí podemos observar que vamos a usar select. Select es un comando que me obtiene información de los campos de las columnas existentes en una tabla. Una tabla se compone de un conjunto de columnas, campos, atributos, como ya lo vimos cuando creamos nuestras tablas en video. Cuando creamos nuestras tablas en video, vimos que, por ejemplo, la tabla clientes se compone de 2 columnas, el ID del cliente y su nombre. Por ejemplo, vimos que la tabla películas se compone de 5 columnas, el ID, su nombre, su director, a qué género pertenece y su estatus, si está alquilada o no. Entonces, las columnas son los datos, los campos que podemos obtener al ejecutar un select sobre una base de datos. Y entonces, en Norwind, si me voy a mi base de datos Norwind, que la tengo acá, tengo varias tablas. Yo tengo una tabla que se llama DBO Customers dentro de Norwind. Y aquí la tengo. DBO Customers se compone de 3, 6, 9, 11 columnas. 11 columnas. Bueno, a través de mi comando select yo decido qué columnas traerme. Aquí, por ejemplo, solo me estoy trayendo, le estoy diciendo selecciona las columnas company name, que es esta, contact name, el contact name, company name, que está aquí, el contact name y el phone. Le estoy diciendo que solo me seleccione estos 3 campos, estas 3 columnas, company name, contact name y phone. De la tabla customers, dbo.customers, recuerden que DBO es el database owner, el esquema, en este caso es dbo.customers, y que a su vez está en la base de datos Norwind. Si yo lo selecciono tal cual y lo ejecuto, me va a mostrar todos los registros, 3 columnas, pero de todos mis registros.
Recuerden que tengo columnas y tengo registros. Ajá. Mis columnas son los atributos o los campos como tal, que forman parte de mi tabla, y mis registros son los ejemplares de cada uno de estos. Cada uno de mis registros tiene un company name, un contact name y un fund. Entonces me trajo 91 registros. Pero si yo le digo que solo me traiga los que en el campo country, el campo country forma parte de mi tabla, no lo estoy mostrando aquí, pero en el campo o en la columna country, solo los que tengan USA. Todos los que tengan USA en el campo country, tráelos. Lo selecciono, lo ejecuto y entonces me va a traer todos los que ya no fueron 91, ahora son 13. 13 registros que tienen country. Para asegurarme de ellos, me voy a traer esa columna. Me voy a traer la columna country. Me traigo la columna country. Selecciono y ejecuto. Y en efecto, solo los que tienen USA en la columna country, que son 13. Chéquense que si lo ejecuto sin el where, sin la condicionante que limita el universo que estoy trayendo, entonces me trae 91 registros. Los que estén en todos los países. Ana Trujillo, Antonio Moreno, etcétera. Me trae los que estén, Pericles Comidas Clásicas, etcétera. El company name, el contact name, el fund y el country. Por ejemplo, si yo quisiera solo traerme los que tengan México o México, en el campo country, le doy, lo pongo en la sentencia where, country sea idéntico a México, lo selecciono y lo ejecuto. Y entonces me va a traer solo los registros que tengan México en el campo country. Bien, este es mi primer acercamiento o mi primer contacto con la sentencia select. Así es. Después yo tengo otra variante. Ahora le voy a decir que sí, en efecto, los que tengan región country, pero además, que tengan el país, el country USA, pero que además en el campo región tengan WA, es decir, Washington. El campo región sea WA y el país sea country. Ok. Vamos a ver primero toda la tabla. Para ver toda la tabla, yo selecciono asterisco. Select asterisco from customer. El comodín asterisco significa que estoy seleccionando todos los campos que estén, que formen parte de mi tabla customers. Customer significa clientes. Entonces, seleccióname, tráeme todos los campos que estén en la tabla customers. Lo selecciono, lo ejecuto y me dice que objeto inválido. Wow. ¿Por qué objeto inválido? Pues porque no existe la tabla customers como tal y además yo estoy en master. Tendría que decirle usa Norwind, conéctate a Norwind, ejecuta y ahora sí tráeme mi tabla customers. Y entonces me trae todos los campos, todas las columnas y todos los registros, que son 91, de la tabla customers. Perfecto. Ok. Entonces, vamos a ir filtrando la información. Donde la región sea WA. Región, resulta ser que es nulo en muchos casos, y en otros me va mostrando, sí me va mostrando información.
sí me muestra información, pero en otros es nulo. Entonces, por ejemplo, aquí WA, este registro tiene WA en el campo región, quiere decir que coincide. Y además el campo country es USA. El campo country es USA y el campo región es WA, como lo estoy pidiendo aquí. Where región sea idéntico a WA and country sea idéntico a USA. ¿Ok? Además, le estoy diciendo que el resultado me lo ordene por código postal. Chequense que tenemos un campo postal code. Entonces, los resultados me los va a ordenar por código postal. En orden descendente, podría decirle que es ascendente, o descendente. Como primer criterio de ordenamiento. El segundo criterio de ordenamiento va a ser el Customer ID en orden ascendente. Y vemos que el Customer ID pues está aquí. Entonces, tráeme todos los campos de la tabla Customers donde la región sea WA y el país sea USA. Ordénalos por código postal y por Customer ID. Ya no me va a traer 91 registros, solo me va a traer la coincidencia. Entonces lo selecciono, lo ejecuto y solo me trae la coincidencia, que en este caso son 3 registros. 3 registros, le dijimos que trajera todas las columnas de los registros cuyo campo región sea WA y campo country sea USA. Y me trae las 3 coincidencias que cumplieron lo solicitado. Bien, en mi práctica también tenemos algunas otras sentencias adicionales, las cuales voy a copiar. Para seguirlas haciendo. Y entonces voy a copiar hasta aquí. Voy a copiar hasta aquí y las voy a agregar. Ya las tengo agregadas aquí en mi query, en mi nuevo query. Y llegamos hasta esta sentencia. Selecciona, tráeme todos los campos de la tabla Customers donde el campo región sea WA y el campo country sea USA. Lo que traigas, ordénalo por código postal en orden descendente y por Customer ID. Si ahora yo quisiera ordenarlos por Contact Name, pues resulta ser que el Bettius lo va a poner arriba y luego John en medio y luego a Carl abajo. Vamos a hacerlo. Le voy a decir que ahora lo ordene por Contact Name. Contact. Es el otro contact. Contact Name en orden ascendente y por Customer ID. Lo selecciono y en efecto, ahora el Bettius está al principio, John está al medio y Carl es el que está al final. Me sigue trayendo los mismos 3, pero ordenados de distinta manera. Bien, otra de las sentencias que veíamos era el update. El update me permite modificar la información existente en los registros. ¿Cómo lo hago? Bueno, la sentencia update me permite actualizar estos campos de una tabla llamada employees, que es mi ejemplo. En este caso le voy a decir que actualiza la tabla empleados, actualiza la tabla employees, en particular setea el campo city a Zacatecas, donde la región sea, y aparte la región sea Bajío, donde el employee ID sea idéntico a 5. Vamos a ver qué hace. Bueno, employees. Vamos a ver si Norwin
tiene una tabla que se llama Employees. Ah, sí la tiene, aquí está. Y tiene todas estas columnas. En efecto, tiene una columna City y tiene una columna Region o región. City and Region. Vamos a ver qué tiene. Vamos a ver qué tiene en esta tabla. ¿Cómo lo hacemos? Pues le damos Select, asterisco, From, Select, asterisco From, Employees. Select, asterisco From, Employees. Lo selecciono, lo selecciono y lo ejecuto. Y me trae 9 registros. La tabla empleados solo tiene 9 registros. Me trajo todos los campos. Ahora bien, le voy a decir que donde el employee ID sea idéntico a 5. Vamos a ver qué me trae. Resulta ser que este empleado, que se llama Buchanan, Steven Buchanan, en la parte de City trae London. Lo vamos a cambiar a Zacatecas. Y Region, pues trae nulo. Lo vamos a cambiar a Bajío. ¿Ok? Chéquense cómo está. Es más, voy a poner el Select antes de la actualización. Hago la actualización y luego después para ver cómo quedan mis cambios. Selecciono mis 3 sentencias, el Select antes de, la actualización y el Select después de, las ejecuto y aquí puedo observar, que tengo 2 selects, el primero, luego el update, obviamente no aparece nada más que los 3 registros afectados, y el select después de. Vamos a ver cómo se encontraba la información en el primer select. Resulta ser que la ciudad es London y la región es nula. Después del select, resulta ser que la ciudad es Zacatecas y la región es Bajío. Antes era London y nulo, después es Zacatecas y Bajío. Con esto podemos observar que podemos hacer actualizaciones de una manera quirúrgica. ¿Qué significa? Que yo puedo actualizar ciertos campos de ciertos registros. Eso lo hago a través de mis criterios where y mis seteo de ciertos campos. Bien, ahora recuerden que son 9 registros en Employees. Son 9 registros. Ahora vamos a insertar un registro adicional. Este registro adicional se hace a través de la sentencia insert. Entonces, ojo, ya vimos select, ya vimos update, ahora vamos a ver insert. Insert lo que hace es insertar, como su nombre lo indica, nuevos habitantes, nuevos registros a mi tabla. Entonces, la sentencia es inserta en la tabla de empleados, es decir, ve y mete al objeto empleados un registro. Le damos los campos que queremos que inserte, separados por comas y englobados en paréntesis de abrir y paréntesis de cerrar. Y luego tenemos una sentencia que es values. Inserta en estos campos los siguientes valores. De nuevo, abre paréntesis, lo cierra hasta el final, el paréntesis, pero dentro vienen los valores, no los campos, los valores que se van a insertar en cada uno de estos campos. Por ejemplo, Pérez en el campo last name, Juan en el campo first name, vendedor en el campo título, senior o señor
en el campo título de cortesía. Fecha de nacimiento en el campo birthdate. Fecha de contratación en el campo here date. Calle en el campo dirección. DF en el campo ciudad. Centro en el campo región. 1, 2, 3, 4, 5 en el campo código postal. Y MX en el campo country. Y así, cada uno de los valores en los campos correspondientes. Y obviamente, Go. Bien, recuerden que hay 9 registros. Vamos a insertar, lo selecciono, lo ejecuto y me dice one row affected, un registro afectado. Quiere decir que lo insertó exitosamente. ¿Cómo puedo ver el cambio? Pues le doy un select a employees y puedo observar que ahora hay 10 registros. Y el último pues es Pérez Juan. Pérez Juan es vendedor, es senior. Y bueno, todos los datos que le dijimos que insertara en cada uno de estos campos. En cada uno de estos campos le dijimos que insertara estos datos. Y entonces, así es como opera la sentencia insert. Por último tenemos la cuarta sentencia, que es delete employees. Sin embargo, de igual manera que todas las demás sentencias, tengo una palabra clave reservada, where, con la cual le digo que solo los registros que cumplan con este criterio. Entonces, elimina de empleados donde el last name sea idéntico a Pérez. Este es el criterio que se va a seguir. Todos los registros que tengan Pérez en last name van a ser eliminados de la tabla empleados. Entonces, pues vemos que solo el registro 10 cumple con ese criterio. Solo el registro 10 cumple con el criterio de tener Pérez en el campo last name. Entonces, como solo este registro lo cumple, solo va a ser eliminado este registro. Elimina de la tabla employees donde el last name sea idéntico a Pérez. Bien, lo selecciono y lo ejecuto. Y me dice un registro afectado. Quiere decir que ya lo borró. Si yo vuelvo a darle un select a mi tabla, vuelvo a tener mis 9 registros. ¿Ok? Bien. Después vuelvo a tener un select. Me vuelvo a conectar a la base de datos Norwin y vuelvo a tener un select. Le voy a decir es customers, es select de customers. En este caso es de orders. Le estoy diciendo que me seleccione 1, 2, 3 columnas, que seleccione 3 columnas de la tabla orders. Si yo lo selecciono tal cual y lo ejecuto, pues me dice que hay problemas. ¿Por qué? Porque order subtotals es otra tabla. Lo voy a comentar. Y lo vuelvo a ejecutar. Incorrect selection from. Claro, no va aquí el campo. Bueno, lo que voy a hacer es sacarlo o hacer otro select asterisco from orders. Quito mi comentario. Quito mi comentario y
vuelvo a poner aquí select asterisco from orders go. Si yo lo ejecuto tal cual, pues tengo aquí todas mis órdenes, y en mis órdenes no existe un campo subtotal. Vamos a suponer que aquí en mi consulta yo ocupo un campo subtotal. Entonces yo ocupo nada más mostrar mi columna ship date, fecha de enviado. Quiere decir que esta columna es la que necesito. También ocupo el order ID, que es esta y esta son las columnas que necesito, pero aparte necesito el subtotal, la cual no vive en esta tabla. El campo o la columna subtotal vive en una tabla que se llama subtotals. Entonces, si yo le doy select asterisco from subtotals go y selecciono estas dos sentencias, me va a traer precisamente mis órdenes y mis subtotales por orden, order ID y subtotal. Entonces lo que yo necesito es unir la información de estas dos tablas. Ocupo unir la información de estas dos tablas. De la tabla A, llamémosle, de órdenes, necesito el campo fecha de envío y el número de la orden. Y de la tabla order subtotal necesito el subtotal por cada una de esas órdenes. Pero tengo la información separada. Entonces lo que necesito es unirla, interceptarla. Y entonces lo hago a través de un join. El inner join le está diciendo a SQL, ¿sabes qué? Tráeme la información que tengan en común la tabla A y la tabla B. Si yo lo veo aquí en mis tablas, bueno, el pedido 1048, la orden 1048 existe, tiene una fecha de envío, pero además también existe acá el 1048, también existe acá, aquí está, y tiene un subtotal. Aquí el 1048 tiene una fecha de envío y acá tiene un subtotal, pero ambos tienen un 1048, ambos tienen un 1049, ambos tienen un 1050 y así sucesivamente. Hay 830 registros y hay 830 subtotales. Quiere decir que entonces coincide la información en ambas tablas y lo que voy a hacer yo es unirla. La voy a unir a través de la sentencia inner join. Entonces, con esto lo que estoy haciendo es unir la tabla orders y hazle un inner join, interceptala, hazle un producto cartesiano con la tabla order subtotals. Estas dos tablas las estamos uniendo, le estamos haciendo un join. ¿Dónde? Le vamos a decir dónde, ¿cómo le vamos a unir? Pues las vamos a unir según el campo en común, que es el order ID que existe acá y el order ID que también existe acá. Entonces le vamos a decir que traiga los registros, traiga 3 columnas de estas dos tablas y tráete solo los registros que cumplan este criterio. Es decir, que el order ID de mi tabla órdenes coincida con el order ID de la tabla subtotales. Entonces, a través de los campos comunes es como vamos a hacer el join. También tenemos where, donde la fecha de envío o de embarque, el ship date, sea distinto de nulo, que no sea nulo. Aquí podemos observar que hay muchos ship dates que sí tienen fecha, pero hay otros
que tienen nulos. Le estamos diciendo que los que tienen nulos no los considere. Entonces no me va a traer mis 830 registros, me va a traer menos. Vamos a ejecutarlo. Vamos a ejecutarlo para ver qué sucede. Lo ejecutamos. Voy a minimizar la parte de resultados. Y entonces ejecuto mi sentencia, mi select, donde voy a traer 3 campos de 2 tablas. Los primeros 2 de la tabla orders y el último de la tabla subtotals, donde coincidan sus campos en común y además que la fecha de embarque sea distinto de nulo. Ok, ya lo selecciono, lo ejecuto y en efecto me trae solo los registros que coinciden, que son menos de los 830, son 809. Quiere decir que 21 registros tenían nulo. ¿Cómo lo compruebo? Bueno, entonces estoy trayendo los no nulos. Ahora voy a traer los nulos en la fecha de embarque. Y me trae varios registros que tienen fecha nula. Fecha nula en mis envíos. Ok, vemos que aquí tenemos varios orders ID que tienen la fecha de embarque nula. Muy bien, con esto estamos haciendo el select con inner join, es decir, el producto cartesiano. Lo mismo tenemos en la siguiente sentencia. Aquí estamos diciéndole que traiga todos los campos de la tabla productos y que de la tabla categorías solo traiga un campo. La tabla productos tiene 3, 6, 9, 11 campos. 3, 6, 9, no, 10 campos, trae 10 campos. Entonces, aquí le estamos diciendo que traiga todos los campos, los 10, de la tabla productos. Y del campo categorías, que está acá, solo tráete el nombre de la categoría. Es decir, solo este campo. Solo tráete este campo. Me va a traer 10 de productos y 1 de categorías, 11 campos, 11 columnas. Me va a traer de la tabla categorías, que tengo aquí, de la tabla categorías, inner join, es decir, que coincidan productos, las categorías y los productos. De categorías tráete todos los campos y de category name, pues el nombre de la categoría, el nombre de la familia, donde el ID de la categoría coincida con el ID de la categoría de la tabla productos. Este campo y este campo deben de coincidir, aunque las tablas sean distintas. Entonces lo voy a seleccionar hasta aquí y lo voy a ejecutar. Y entonces me trae los 10 campos de la tabla productos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 campos. Me trae 10 campos de la tabla productos y el campo category name de la tabla categorías, que aquí lo tenemos. Y me trae 77 registros. Ahora, más abajo le estoy diciendo que no, ahorita no lo ejecutó así porque no lo seleccioné, donde el producto esté descontinuado. El campo descontinuado, discontinued, el campo descontinuado tenga ceros, es decir, no esté descontinuado. Aquí podemos observar que varios tienen 0 en la parte de descontinuados, pero hay unos que tienen un 1. Este no lo debe demostrar, porque hay un 1, y aquí vemos varios. Quiere decir que de los 77,
pues varios tienen un 0 en este campo. Si yo selecciono todo mi query y lo ejecuto, entonces resulta ser que me trae los campos que tengan 0 en el campo, en el atributo descontinuados. Ajá. Y bueno, con esto estaríamos cerrando nuestro tercer video. Con esto estaríamos cerrando nuestro tercer video de gestión de datos, administración de objetos con las sentencias DML, Data Manipulation Language, de SQL. Gracias. Los invito a que continúen con nuestro siguiente video de entrenamiento. Por lo pronto los dejo. Mi nombre es Gabriel Ramírez y hasta la próxima.